Bienvenidos a Bartolomeo Meo, fans de los Mugiwara. Se acaba el flashback de God Valley y han ocurrido tantas cosas sobre tantos personajes que me veo en la obligación de traer un análisis sobre eso. Aunque aún no ha terminado. Le deben quedar mínimo 2 capítulos más porque, recordemos, este flashback es en realidad la historia del rey Harald y el que venía para explicarnos cómo y por qué Loki mató a su padre. Desde que nos mostraron la habilidad de Imu de poseer personajes y usarlos a su voluntad, ya la estamos viendo varias veces. Yo acerté la teoría de que iba a ser la explicación de la pelea legendaria de God Valley en la que Rox fue derrotado por Garp y Roger aliados, aunque mi apuesta era que iban a ser estos dos los poseídos y al final ha sido justo lo contrario. Bueno, pues algo me dice que volveremos a ver esto como la razón por la que Loki mató a Harald. Justo cuando Imu convierte a Rox, le confiesa que va por el rey de Elba. Tras este último capítulo, donde entiendo que termina con el ataque que acaba con Rox Dishebek y por lo tanto dejaremos God Valley pronto, la primera pregunta que me vino fue ¿dónde está Baggy? Sabíamos que Shanks nació en el West Blue, pero lo que no sabíamos es que God Valley estaba en el West Blue. Yo creía que la isla estaría en la Grand Line, que es el mar de nacimiento de Baggy, que recordemos tiene la misma edad que Shanks, y las pocas pistas que tenemos parecen indicar que los dos fueron adoptados como bebés por los piratas Roger. Pista como cuando Roger le recuerda a Riley una situación similar cuando embarcan los dos bebés de Oden. Bueno, ahora ya tenemos la historia completa de Shanks. Nace con su hermano gemelo en God Valley, en el West Blue, fruto de la relación de Figarland Garling con una local. Durante el incidente de God Valley queda separado de su hermano, salvados por Dragon, y acaba dentro de un cofre que un pirata de Roger se lleva al barco. Si Baggy estaba en God Valley, lo lógico es pensar que llega al Oro Jackson de forma similar, pero yo me he estado repasando todas las viñetas con tesoros y cofres, sobre todo los que se llevan los piratas Roger, y a no ser que el ZZZ que nos marcan dentro de ese cofre no pertenezca a Shanks, como sería lo lógico pensar, no parece haber rastro de Baggy. Aún sin pistas, el hecho de que Baggy naciera en la Grand Line complica cualquier otra alternativa, ya que, si ha nacido en la Grand Line, alguien debería haber llevado a ese bebé a God Valley. Y lo que cuadra más es que lo llevaran los Tenryubito, que, como vienen de Imari Joyce, es un sitio que técnicamente pertenece a la Grand Line. Pero Baggy no tiene nada especial, no es fuerte, no tiene poderes. Recordemos que la fruta del diablo se la comió por accidente ya estando con Roger y Shanks. Diría que lo único especial que tiene sería esa nariz, de la que siempre he tenido complejo. Así que podría ser una especie de desecho de algún experimento, como ya pasara con Ginny y Bonnie, esta última también como bebé, pero entonces no tendría sentido llevarlo en un cofre como premio. Una alternativa pasaría por buscar fuera de God Valley y en ese caso también pasaría por poder atravesar la Calm Bell. Pero el hecho de que God Valley esté en el West Blue ya nos demuestra que la Calm Bell no ha supuesto un problema para nadie. Teóricamente, si respetamos la Calm Bell como una frontera inquebrantable, los piratas Rox, para ir de Hachinosu a God Valley, tendrían que haber pasado por debajo de la Red Line para atravesar todo el Paradise y superar la Reverse Mountain a contracorriente. Y algo similar aplicaría a los piratas Roger, los Tenryubito, incluso a Garp. Sabemos que los marines tienen la forma de pasar por la Calm Bell, aunque nos han contado que se trata de una tecnología traída por Vegapunk a la marina, y Vegapunk, hace 38 años, que fue cuando tuvo lugar el incidente de God Valley, estaba todavía con Mats, que es donde acabaría Stussy al irse de God Valley. Es igual. No es el tema y le estamos dedicando demasiado tiempo. Pongamos que es una tecnología que Vegapunk vendió al gobierno mundial y ya está. A lo que vamos es que los piratas Roger también tuvieron que atravesar la Calm Bell para ir a God Valley, y eso significa que pudieron encontrarse con el bebé por el camino, tanto de ida como de vuelta. Y ahí habría una explicación. Muchos le buscan un linaje importante a Baggy, pero también podría ser totalmente anónimo, y Oda nunca ha dedicarle tiempo, como pasa con personajes aún más importantes en One Piece, como Nami. Pero el linaje que sí es importante y que nos ha traído el incidente de God Valley es el de Kurohige. El hecho de que haya podido escapar con su madre ya es una gran sorpresa. Oda haciendo que una madre sobreviva. Supongo que esto ha de significar que Eris tuvo un papel importante para que Kurohige sea quien es. Al final, Gloriosa no era su madre y su única aportación en God Valley ha sido llegar con Rox y salir con los piratas Roger. No parece que vaya a haber mucho más que rascar aquí, pero que Eris haya escapado con su hijo abre la puerta a que siga viva en la actualidad y obviamente oculta. Tampoco ha habido rastro de hermanos o hermanas, con lo que la mayoría de teorías para ese cuerpo diferente que tiene Kurohige y que le ha permitido obtener el poder de 2 frutas del diablo parecen haberse venido abajo. Incluida la mía, que apuntaba a la posibilidad de que Rox pudiera seguir vivo de alguna manera en el cuerpo de Kurohige. Teach y su madre escapando de God Valley antes del encuentro de Rox con Imu y su consecuente posesión parece descartar esas opciones.
aunque todavía podría tener a su madre en su cuerpo, que nos la han mostrado como una mujer fuerte que ejerció como pirata, y la teoría se podría mantener simplemente cambiando al padre por la madre. También podría darse todavía otra de mis teorías sobre Kurohige, que viene de la isla Kuraigana, la isla en la que pasa Zoro el time skip, basada en que hubiera mandriles que imitan la forma de pelear que han visto en los humanos de la isla, usando la misma arma que Teach usaba en sus inicios. Pero si, como se parece deducir de lo que hemos visto, Kuma solo puede enviar a gente a sitios en los que ha estado, todos los que ha sacado de God Valley deberían haber acabado en el Reino Sorbet, ya que a esa edad parece que solo conocía su lugar natal hasta que se lo llevaron a Mary Joyce con 4 años de edad. Y no los va a enviar a Mary Joyce, ¿no? Vimos que visitó la isla Kuraigana mucho más tarde, cuando recorría el mundo buscando una cura para Bonnie. Ya sea desde el Reino Sorbet o la isla Kuraigana, la verdad es que la despedida de Eris indica que no tuvieron que pasar mucho tiempo en el lugar a donde los envió Kuma, porque ella le dijo a Ross que le esperarían en Lulusia. No parece que Eris tuviera poder de fruta, pero sí parece tener el poder de la calamidad, elegir para vivir la siguiente isla que toque ser borrada del mapa. Si nos basamos en eso, si sigue viva, la siguiente isla que sería eliminada sería Momohiro Island, literalmente isla color melocotón, la del reino Kamabaka, donde están los líderes del ejército revolucionario y los supervivientes de Lulusia que llegaron con Sabo. Bromas aparte, aunque esa isla parece buena candidata para ser la siguiente isla que elimina Imu, la pregunta sería, ¿por qué a Lulusia? Yo tengo una duda sobre esto. ¿Tenía Oda pensado que Kurohige acabara en Lulusia desde el principio? ¿O ha puesto Lulusia aquí para que encajara con la minihistoria de portada de hace casi 1000 capítulos? Esa en la que se cuentan las aventuras de Ace buscando a Kurohige en Lulusia y que es donde conocimos a Moda, la lechera que luego hemos visto cada vez que ha salido la isla en la serie. Esto puede quedar como una curiosidad o podría tener relación. Si el gobierno mundial tuviera información sobre que Kurohige pasó su infancia en Lulusia, dado que ya saben que es el hijo de Rox, podría ser una razón para ser la elegida para probar el arma ancestral Urano. Y la calamidad de Eris realmente sería el gobierno mundial erradicando las islas donde pudiera haber gente del clan Davy, es decir, persiguiéndola. Esto a pesar de que Imu les dijera al Gorosei que eligió Lulusia porque estaba cerca. Yo, por si acaso, me he revisado los paneles del manga que ocurren en Lulusia y de los rescatados de la misma en Kamabaka y sí, hay alguna anciana, pero no hay nadie que pueda identificar como Eris. Así que la posibilidad de que viva de alguna manera en el cuerpo de Kurohige sigue abierta. Aunque apostar porque esté muerta debería ser, supongo, la apuesta más segura. El caso es que Kurohige pudo adquirir todo el conocimiento que no tuviera ya sobre su padre, el clan Davy e incluso Imu y su poder de poseer a otros de su madre. Y eso deja claro que tiene que saber quién es su enemigo, aquel que busca erradicar a su clan. Y aquí toca reorganizar la teoría sobre su plan, ese plan que tiene pensado desde pequeño y cuyos pasos sigue minuciosamente ya desde la siguiente vez que lo vemos pidiéndole a Shirohige que le permita unirse a su tripulación, y que tiene como objetivo el mundo. Y esto cobra un nuevo sentido, sobre todo después de ver que Imu se llama a sí mismo el mundo. La palabra en japonés es la misma que cuando los piratas de Kurohige dijeron cuál era su objetivo, Sekai. Aparece por todas partes en el mundo del anime, mismamente el género Isekai significa otro mundo. También es la misma que usa Rox cuando dice que Davy Jones fue el rey del mundo. Todos estos usos son comprensibles excepto el de Imu. Probablemente se está refiriendo a que el mundo es suyo y por lo tanto él es la representación del mundo. Al menos actúa como si así fuera. El caso es que ese mundo que es el objetivo de Kurohige podría ser Imu, que sabiendo que está empeñado en erradicar el clan Davy y que fue el culpable de la muerte de su padre y el exilio de su madre y él mismo, podría tener una parte de venganza. Y lo cierto es que pueden ser las dos cosas. Acabar con Imu y ocupar su lugar le daría a la vez los dos significados de mundo de los que estamos hablando. Ahora sí veo probable que su próximo paso sea una incursión en Mary Joyce. Parece que el objetivo de Katarina de Bonenejet de tocar a Saturn sea parte de ese movimiento y quiere hacerse pasar por Saturn para colarse en la Ciudad Santa. Aunque ellos no saben que Saturn ya no forma parte del Gorosei ni de Mary Joyce. Resumiéndolo mucho, Kurohige está en nuestro bando. Al menos en esa guerra final contra el gobierno mundial. Llevo varios años apuntando que esa guerra final pintaba muy desigual y que faltaba gente en el bando del gobierno mundial, pero este poder de Imu, usado en Elbaf y en Rox, cambia esto totalmente y hace que básicamente pueda escoger quién pelea contra quién. La verdad es que se me haría muy duro ver una pelea a muerte entre un Zoro poseído y Luffy. Veremos cómo se lleva este tema, porque no sería muy de mi agrado, pero pinta que las cosas irán por esa vía. Volvamos a lo de que Davy D. Jones fue el rey del mundo.
En la traducción española, Aimu parece dar a entender que realmente lo fue, ya que solo discute la corta duración del cargo. Pero el original es tajante, no fue rey ni un solo instante, dice Aimu. Como estamos hablando de alguien del bando contrario al gobierno mundial en la guerra que tuvo lugar durante el siglo vacío y acabó con la derrota del Reino Antiguo y sus aliados, pues sería alguien perteneciente a estos últimos. Y el Reino Antiguo, por definición, tenía que tener un rey. Esa es la única opción que se me ocurre, y podría cuadrar para algunos con el título de Rey del Mundo, pues ese reino con tecnología tan avanzada y aliado con la mayoría de las razas era el centro del mundo de esa época. Lo único que me chirría, según entiendo ese reino y sus personajes principales, es que me parece que deberían tener alas, y por tanto también sus descendientes. No debe quedar mucho para que aparezca Uruk y nos acabe de cerrar el tema de las razas que vienen de la luna. Pero sigamos porque la conversación continúa con Rox preguntándole a Aimu que entonces ¿por qué ese miedo al nombre Davy? Que le debe aterrorizar que alguien herede la voluntad de Davy y acabe cumpliendo su promesa. Y alto aquí, porque tenemos dos palabras que ya hemos oído otras veces relacionadas con el siglo vacío. Por un lado tenemos la de que se herede su voluntad. Estamos hablando de los Di. Davy D. Jones fue obviamente un Di, pero ¿pudo ser el primero? Lo que tenemos hasta ahora mismo es que no conocemos un Di más antiguo. Poco después, hacia el final del siglo vacío, vendrían Nefertari Di Lili. Así que sí podría ser el primero y además tiene un apellido que comienza con la letra Di. Por lo menos, al fin, tenemos un personaje que perteneciera al reino antiguo, ya que Nefertari Di Lili pertenecía a uno de los 20 reinos que salieron contra él, y Joy Boy era un pirata, el primero para ser exactos. Uno que salió con el reino antiguo, que para cualquier persona de bien debería estar claro que era el bando adecuado. Y luego tenemos la promesa, esa que creíamos que pertenecía a Joy Boy porque es el que se disculpaba en el Poneglyph de la isla Yojin de no poder cumplirla, pero que podría ser compartida con Davy Jones. La promesa involucraba al Noah, así que parece tener que ver con llevar a los Yojin a la superficie. Como la isla está justo debajo de la Red Line, creo que no arriesgo mucho si apunto a que seguramente sea la destrucción de esa gran barrera, cuya desaparición debería traer de vuelta el Old Blue. Estoy hablando de Davy D. Jones y Joy Boy como si fueran un equipo, pero es que la conversación concluye con Ross juntándolos también en su discurso y preguntándole a Aimu a cuál de los dos teme más, a lo que Aimu contesta que esos ya no volverán a aparecer más y da a entender que cuando Rox desaparezca ya no quedará nadie de ellos. Lo que yo entiendo aquí es que Aimu no sabe del hijo de Rox y al parecer tardaría en descubrirlo. No fue hasta el Reverie que vimos que lo había hecho. Y para terminar, hablemos ahora de los tesoros traídos por los Tenryubito. Yo esperaba que mostraran varias de las frutas que ahora tienen muchos de los personajes que estuvieron en God Valley, pero aparte de Kaido y Kuma, no hemos visto a nadie nuevo adquiriendo su poder. Sí hemos visto personajes con poderes que ya conocemos en la actualidad con otros usuarios, como el Capitán John, Wansui o Jill Bastard, pero no sabemos si ya llegaron a God Valley con ellos o adquirieron la fruta allí. Que tantos piratas se hayan llevado tesoros abre la posibilidad de que aún consigan su poder con una fruta, pero después de salir de la isla, al encontrarla en un cofre. Podría ser el caso de Shirohige, aunque me extrañaría que la Gora Gora no Mi no estuviera entre las frutas más destacadas. Pero personajes no piratas y que no se han llevado tesoro, como Ivankov o Dragon, no parece que adquirieran su poder allí. Y hablando de Dragon, aquí nos han mostrado sus motivaciones para crear una organización contra el gobierno mundial, y entendemos claramente cuando dijo que perteneció a la Marina pero no encontró justicia allí. También se entiende que Gar continuara en la Marina y dejara a su hijo seguir su propio camino, que para el público ajeno a las circunstancias es un camino contrario, el del mayor delincuente del mundo. Pero la verdad es que en God Valley no ha hecho mucho. Le han herido y ha movido unos bebés de sitio. Solo al final se puede decir que ha hecho algo tomando un buque de la Marina por la fuerza para salvar a gente de la que, entiendo, saldrían los primeros miembros de esa Armada Libertadora que fue el germen del Ejército Revolucionario, que se creó con comandantes que precisamente habían estado en God Valley: Ivankov, Kuma y Ginny. Pues ya está, hasta aquí llega este análisis. Yo por mi parte espero que os haya gustado este vídeo y si es así, seguramente nos encontremos en algún otro. ¡Nos vemos!